Eso es para hacer la traba, como veíamos en el esquema de cómo se traba en esquina, así como se traba en plano, también debe hacerse en el sentido de ángulos inversos, cerrados, ¿ok? Una vez que tengo colocadas todas las placas, de forma ya fijas, digamos, trabadas, tanto en plano como en las esquinas, voy a proceder a colocar el revestimiento cementicio, lo que se conoce normalmente como base coat, ¿sí?, en los solapes y en el espacio donde van las fijaciones, ¿sí? Esto lo hago primero porque como la malla es bastante pesada, como les decía, si ustedes han visto mallas de 120, 160 gramos, entenderán de lo que les estoy hablando, pero justamente tiene que ver con que son mallas que tienen cierta firmeza. Entonces voy a tomar primero los solapes y las fijaciones para poder justamente mantener quieta la malla, ¿sí? Y luego, una vez que eso está seco, que eso sucede bastante rápido, porque estos morteros justamente son bastante rápidos en el proceso de secado o de endurecimiento, para poder finalmente dar la capa de revestimiento final, que es la que va a terminar de atrapar, va a terminar de hacer el sándwich con la malla, ¿sí?, que ya está posicionada y pareja sobre toda la superficie. ¿Qué es lo que me asegura esto que estamos viendo en esta imagen y que va a terminarse justamente cuando doy la última capa de revestimiento, que es la que cubre totalmente la superficie de las placas? Que el espesor de revestimiento cementicio sea igual tanto debajo de la malla como por encima de la malla, ¿sí? Eso es lo que me asegura que la superficie, la resistencia superficial del sistema sea pareja en todos sus puntos, ¿sí? Que ese es un punto muy importante a tener en cuenta, que suele ser alguna de las dificultades o defectos que se pueden presentar en una obra si no están hechos correctamente. Y aquí vemos en esta imagen, ¿sí? A mí me gusta mostrarla porque es como una secuencia de las distintas etapas por las que va pasando la fachada de estas obras, donde tengo el OSB con su barrera contra viento y contra agua, coloco las placas y por encima de eso finalmente hago el revestimiento cementicio final, ¿sí? Este revestimiento cementicio, como ustedes ven, queda totalmente continuo, que es una pregunta que muchas veces nos hacen, porque al ser placas que se van colocando, que ya están como prefabricadas, ¿sí?, son placas que se van colocando una a continuación de la otra, una pregunta que nos hacen muchas veces es si aparecen juntas, o si se evidencian juntas, o si aparecen fisuras. La verdad es que eso no aparece justamente producto del solape que hay entre una placa y la otra, que da continuidad a la malla, y el revestimiento que se aplica sobre todas las placas una vez ya colocados, que no deja de ser continuo, ¿sí? Por lo tanto, nos permite tener una superficie totalmente continua, con un aspecto tradicional. Digo, no es una fachada tradicional, por supuesto, porque tiene todas las ventajas de la construcción en steel frame, pero es verdad que la terminación de la fachada sin juntas es algo que a veces los comitentes o los clientes buscan, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar, veo que estoy bien con el tiempo, así que les voy a mostrar el video de aplicación para que lo puedan ver, justo desde donde empieza la aplicación. Ustedes no lo están viendo, ¿no? No. Es que tengo que compartir esta pantalla, ¿verdad? Seguramente si lo tenés en otra pantalla, dale. A ver, vamos a probar entonces. Un minutito, ¿eh? Sí, sí, tranqui. Ahí, a ver, ¿ahí lo ven? Ahí está empezando, dale, sí. Perfecto, ahí va. Vamos a verlo entonces en ejecución. Clary, me parece que ya empezó por la mitad. No, está bien, están viendo justamente a partir de la colocación. Por eso les decía, vamos a ver directamente desde la colocación de las placas. Voy a bajar un poquito el volumen, así ustedes lo pueden ver, ¿sí? Ahí ven cómo está colocando la placa que justamente está llegando al vértice de la abertura. Todas las placas colocadas de forma continua, la aplicación del base coat en los solapes y en las fijaciones.
Fíjense que es una tarea muy parecida a la aplicación de un enduido o del tomado de juntas con una masilla, y finalmente la terminación final de la fachada, ¿sí? Con color, con un zócalo, ¿ok? Bien. Perfecto. Vamos a volver con la otra pantalla. Vamos a continuar. Entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos de obra que me gustaría mostrarles. Bueno, este acabamos de verlo recién en el video, simplemente para poder tener la síntesis de las distintas etapas de colocación del ECAP. Vamos a ver otros ejemplos más, ¿sí? Los paso rápidamente, les cuento después algunas particularidades de cada uno, pero para que ustedes puedan ver algunos ejemplos de obra diferentes. Fíjense ustedes la facilidad de colocación, en este caso, digo, me gusta que, digamos, resaltar el hecho de la aplicación. Acá está la persona con una escalera, es decir, no necesitan prácticamente andamios, ¿bien? El hecho de tener las placas ya colocadas evita tener que estar, como yo digo siempre, colgando la malla así desde el techo y tratar de emparejar en el espesor del mortero todavía fresco, ¿sí? Una malla que tiene que quedar semi-embebida. Esa tarea tiene sus dificultades dependiendo de dónde esté ubicada la obra, si es que hay viento, si no hay viento, si son dos plantas, si tengo la posibilidad de colocar andamios o no. Entonces, todas esas dificultades que a veces hay que sortear en una obra y que ameritan justamente la utilización de elementos accesorios, ¿sí? O de una utilización de un tiempo diferente, en este caso lo facilita, ¿sí? Vemos acá otra obra, esta es acá en Bransen, ¿sí? Tal vez Esteban la tiene presente. En Córdoba, las muestro simplemente para que ustedes vean distintas características de obras y distintas ubicaciones para que vean las posibilidades de utilización en todo tipo de regiones. Estas son unas viviendas apareadas en Córdoba. En este caso ustedes van a ver, si hay algún detallista, antes que hagan la pregunta, una particularidad que es algo que yo he destacado al principio, y es que los solapes están colocados hacia arriba, ¿verdad? Eso es algo que tiene que ver con la forma de colocación del base coat, por lo menos en esa zona. Entiendo que está asociado a una forma de trabajo que ya está incorporada en la zona de Córdoba, ¿sí? Donde la aplicación del base coat lo hacen de forma diferente a como se hace por lo menos habitualmente aquí en Buenos Aires o como yo lo he podido ver. Entonces, en este caso, más allá de que la recomendación es de aplicar justamente con los solapes hacia abajo, por la forma de aplicar el base coat, en este caso lo hacían hacia arriba, lo podían llevar adelante perfectamente. Este es un ejemplo de una vivienda modular trasladable, ¿sí? También para que ustedes tengan la posibilidad de que también se puede incorporar a construcciones que se van a trasladar, es decir, que no que se ejecutan en un sitio y ahí mismo se terminan, sino que este módulo prácticamente terminado, con pisos, con instalaciones, con el revestimiento terminado, se llevaba al medio de la montaña, ¿sí? Con un acoplado y se montaba con una grúa. Eran varios módulos que componen esa vivienda, ¿sí? Y se llevó ya hecho desde el taller terminado para simplemente juntar los módulos en sitio. Estas son otras obras en Tandil. Yo las traigo a colación simplemente porque eran condiciones distintas, zonas de mucho viento, ¿no? Esto que les comentaba recién, es decir, el hecho de que las características medioambientales o climatológicas de la ubicación donde está la obra a veces traen más o menos dificultades respecto de la colocación o de la adopción de una tecnología. En este caso no es una limitación. Distintas geometrías, por ejemplo acá con una cubierta a dos aguas. Y por último, esta vivienda, que lo miro a Javier porque me parece que es importante también mencionarlo, esta es en Hudson, es una vivienda de 2 plantas, bastante grande, donde también se ha incorporado la tecnología, bueno, por sus características que acabo de mencionar recién, ¿verdad? Entonces acá lo mismo.
¿no? Tomar distintos tipos de envolvente con sus cortes, distintas volumetrías, simplemente para que puedan ver la capacidad de adopción de esta solución en distintas ubicaciones y distintos tipos constructivos. Así que bueno, esto es lo que tengo hoy para compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, entiendo que este es el espacio ahora para hacerlas. Me dirás, Sí, Daniel. tenemos varias consultas, yo las voy anotando, ahora te las voy a pasar todas. Pero Javi, ¿querés dar un minuto Sí, a presentarlo a Osvaldo? sí, sí, cómo no. Bueno, en principio agradecer a Clarisa, muy buena tu presentación. Ahora vamos a pasar cuando diga Ariel a la tanda de preguntas. Y quería darle participación también al señor Osvaldo Hohenberg, que está dentro del grupo mirando la presentación. El señor Osvaldo es un gran precursor de algunos elementos de steel frame. Él fue el que pergenió la arandela sostenedor, que en la jerga le llamamos Woyer. No sé si Osvaldo estás escuchando. A ver, si lo tenemos en línea, Osvaldo. Sí, está, pero tiene el micrófono apagado. A ver, habría que decirle que lo prenda. Ahora lo va a prender, evidentemente. Vamos a mandarle un Sí, yo WhatsApp. de acá no se lo puedo abrir, así que tiene que abrirlo No, él de ahí. Ahora, ¿me escuchás, Javier? Ahora sí, Ahí sí. ahora sí, Osvaldo. Bueno, Osvaldo, gracias por estar. Simplemente quería que contaras un poco tu experiencia con lo que fabricás para nuestra industria de steel frame y que hables un poquito de tu historia, ¿no? Mira, yo hice la matriz hace unos 25, 26 años, cuando se hizo el primer barrio sideral en Campana, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Yo me acuerdo que estaba en esa época Enrique Solari y Pablo Costa, que eran los dueños de una compañía que ahora la continuación es Consustil, luego se la vendieron al grupo Barbieri, ahora se llama Consustil, y antes se llamaba, no me acuerdo. Bueno, Steelwall. Bueno, hicimos la matriz en ese momento y ya desde ese tiempo la matriz fue sufriendo, gozando de remodelaciones, adaptaciones. Se te volvió a cortar el sonido, Osvaldo. A ver si vuelve a tener sonido. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Tenemos un producto de una sola pieza, muy tenaz, que sirve realmente desde hace decenas y decenas de años al servicio de steel framing, al servicio de Leibs. Nosotros hacemos otros productos más, que no es el caso comentarlos ahora, para steel framing, pero la arandela es nuestro caballo de batalla más antiguo. Me acuerdo de que Solari me muestra una arandela importada de Parex y me dice, toma esto. Y bueno, y ahí estamos. Seguimos comercializando cantidades, decenas y decenas de miles. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Seguimos comercializando decenas y decenas de miles mensuales, gracias a Dios, siempre con la expectativa, la esperanza de que Argentina se normalice con todos los problemas que tenemos. Y nada más, seguir adelante. Aquella persona que deja de innovar va para atrás. La materia prima es muy importante de esa arandela, ¿no? Es polietileno de alta densidad en un amplio porcentaje de virgen para que llene perfectamente la matriz. Ya tengo una máquina propia trabajando lo de un amigo y andando, caminando la calle. Hace 120, 110 días que estoy en casa, pero la cadena de clientes está armada, así que bueno, siempre es bienvenido a nueva gente. Si alguien quiere comunicarse conmigo, le pide
a Javier mis datos, mi teléfono, mi mail y se comunica, no hay ningún problema, al contrario, cualquier asesoramiento, cualquier cosa, acá estoy. Perfecto. Bueno, Osvaldo, te agradezco tu participación, ¿eh? Todos de la Cámara estamos muy agradecidos por tu participación y conocemos muy bien la calidad de tu producto. Así que para próximas charlas vamos a hablar un poquito de distintas empresas de Base Coat y vos vas a estar también participando, ¿sabes? Bueno, si querés, Ariel, pasar a las preguntas. Paso rápidamente a las preguntas, así, Dale. porque tenemos un montón y está buenísimo. Voy a eliminar la primera rápidamente, porque aparte no es el tema. ¿Se puede poner en tradicional? Sí se puede. Está claro. ¿Tendrá alguna condición especial? Como Marisa dejó y espero que todos hayan anotado su dirección de correo. El departamento técnico puede resolver todas estas cosas sin inconvenientes. Pero vamos a empezar por las preguntas. Ariel, perdóname, antes de contestar las preguntas, les quiero decir en forma general a todos para que después igualmente puedan profundizar o si necesitan más información, igual nosotros les enviamos, pero en la web de Grupo Estisol, donde aparece el producto ECAP, está disponible el manual de aplicación, tanto sobre sustratos tradicionales como sobre sustrato steel frame, y los videos tutoriales de aplicación correspondientes, ¿sí? Sí, y aparte, como siempre hacemos, nosotros le pasamos a quien da la charla los correos de todos ustedes para una charla, para una devolución de agradecimiento y la posibilidad de tener los contactos directos por si algo faltó. Pero bueno, entonces, se corta con un cúter desde el lado del aislante, ¿sí? Esa es la forma recomendada, ¿bien? Entonces, ustedes agarran la placa, como la reciben, ¿sí? La van a poner del revés, es decir, del lado del aislante, sobre unos caballetes, sobre una tabla, sobre el plano que ustedes utilicen justamente para trabajar en la obra, o en un taller, si se hiciera en el taller, y con una regla metálica y un cúter cortan el aislante. Cuando se corta el aislante, es muy fácil quebrar, ¿sí?, el revestimiento cementicio, y con ese mismo cúter cortan la malla, ¿sí?, que va a quedar en ese momento a la vista, porque se genera el quiebre del revestimiento cementicio, entonces fácilmente lo pueden cortar. Si por el contrario dejaran las placas colocadas a continuación de las aberturas, como vimos en esa foto, en la foto que les mostraba el derecho y el revés de la aplicación de la placa desde la abertura, se puede utilizar una herramienta de corte también, ¿cierto? Si no quisieran estar renegando desde el lado de adentro, que después no tienen cómo generar el quiebre, ¿sí? Eso si fuera en un ángulo. Pero de una forma o de la otra es perfectamente posible. Perfecto, esa era una pregunta mía, por eso no puse... Sí, la verdad bien, es pero bueno, acá que, tenemos no se varias. los La comenté. gente de... Sí. Sí, eso, justamente, que es importante poder... Bueno, la gente de Esconseco pregunta, ¿qué cantidad de washer están calculados? Digamos, conceptualmente están calculados Sí. los washers necesarios. Exacto, yo les comentaba en la charla rápidamente, pero voy a profundizarlo ahora. Normalmente lo que se recomienda como estándar son unas 8 fijaciones por metro cuadrado, dependiendo de la ubicación, del viento, del nivel de exposición, ¿no? Pero de forma estándar sería ese. Ustedes vieron que la placa tiene 6 espacios para colocar fijaciones, eso tiene que ver con la superficie de la placa. La placa es de 60 centímetros por 1,20 m, entonces en esa superficie, que es de 0,72 metros cuadrados, entrarían esos 6 washer o 6 fijaciones, ¿sí? Bien, ya que estamos, voy a saltar una pregunta, pero después volvemos. ¿Cuánto es el promedio que coloca un operario? Que ustedes tienen más o menos visto. Pregunta sí, exacto. Mario Ese es un promedio que nos ha hecho como devolución nuestros mismos clientes, ¿no? Que son instaladores, claro. Aproximadamente unos 40 metros cuadrados por día terminado, con un equipo que está conformado por medio oficial, ¿sí? Hablamos de que no requerimos de un personal altamente especializado, sino que con un medio oficial, hablando siempre del nivel constructivo de lo que es la construcción en general, más un ayudante que puede compartir con otro que esté avanzando. Es decir, pueden avanzar 2 a la vez y compartir el ayudante, ¿sí? Bien.
Mario Ángel pregunta, ¿cuál es la estabilidad dimensional de la placa? El poliestireno expandido, como todo material aislante en general, el poliestireno expandido en general, tiene estabilidad dimensional. Cuando yo les decía que muchas veces nos preguntan si la placa evidencia juntas o si se marcan fisuras, yo entiendo que eso está asociado a otros tipos de revestimientos para fachada, donde en general es difícil o deben colocarse evidenciando las juntas justamente. En este caso, el hecho de que la placa aislante tiene total continuidad en el momento que las colocamos, pero el revestimiento cementicio llega hasta unos 5 milímetros del borde, ¿sí? O sea, yo tengo la placa de 60 por 1,20 y el revestimiento cementicio va a tener 5 milímetros menos en todo el borde. ¿Qué es lo que me da como resultado eso? Que justamente cuando yo en obra hago el tomado de los solapes con el revestimiento cementicio con el que voy a trabajar para terminar esa fachada, paso por encima entre las dos placas, ¿sí? Es decir, que quedan unidas como si hubieran sido hechas en obra de una sola vez, ¿sí? Por lo tanto, no hay digamos, no hay problemas de unión de una fachada, de una placa con la otra, ¿sí? Voy a hacer no hay una pregunta inconvenientes. que va a tener 3 en el camino. Bueno. Claro. Uno, verificar que este espesor es de 20 milímetros, ¿estamos de acuerdo? ¿Es así? Bien. Son 20, sí, me querés preguntar otra cosa. La pregunta 20... que preguntan, y la metemos todas juntas, es ¿cuál es la densidad y cuál es el coeficiente? Ok, son 20 milímetros, nosotros estamos trabajando esos 20 milímetros porque es lo que se necesita en general para responder a los requerimientos que no tienen que ver tanto con el steel frame, sino con la construcción tradicional que tiene menos prestaciones que el steel frame, que ya tiene incorporado aislante dentro de sus tabiques, ¿sí? Para poder alcanzar con los requerimientos de aislación térmica que se piden para el nivel B de la 11.605 en la zona central de la Argentina, ¿sí? Sobre los sustratos más convencionales. En el caso del steel frame, ustedes tienen un refuerzo de aislación térmica que además colocan dentro del espesor del tabique. La placa es en alta densidad, ¿sí? Cuando hablamos de alta densidad, en este caso son unos 20 kilos por metro cúbico. Como les decía, esta placa tiene una certificación a través del CSTB, que es un ente de certificación francés, ¿sí? Como dentro de la Unión Europea hay distintos entes de certificación para las soluciones que se adoptan en la construcción, este es uno de ellos, y ese es uno de los requisitos respecto de la densidad. Y el coeficiente de conductividad térmica del Neotec, que es el material aislante que se utiliza en esta placa, es de 0,031 watt sobre metro Kelvin. ¿Sí? Esos datos los pueden encontrar en la ficha del producto también, si es que no llegaron a tomar nota, pero como para que los puedan tener a mano son esos. Bien, acá me gustaría hacer como un detalle técnico para que tengamos en cuenta todos. El steel framing tiene obviamente en su perímetro o en su envolvente la posibilidad de poner distintas aislaciones dentro de la estructura. ¿Hola? Del perfil galvanizado portante que tenés. Esto significa que dependiendo de lo que yo ponga dentro, ¿me decías? Se cortó un poquito, no sé si fue solo para mí, pero se cortó un poquito la pregunta. Voy a hablar más lento entonces. El steel framing nos permite tener la posibilidad de colocar una parte de la aislación dentro del perfil galvanizado portante que genera nuestra envolvente. Y estamos de muros. Estamos hablando de muros. ¿Bien? Esta posibilidad genera que dentro de mi estructura portante pueda variar la cantidad, espesores y densidades de los aislantes que voy a tener dentro. Pero darle una posibilidad de envolvente o escudo térmico que haga de ruptor entre el exterior y la posibilidad de transferencia que va a tener los perfiles, por más que tengamos nuestro OSB o fenólico del lado exterior, nos genera el despegue térmico, ¿sí?, de todo el exterior con nuestro interior.
obviamente, dependiendo de las zonas climáticas, yo voy a poder mejorar la aislación interna y llegar a todos los valores que la norma 11.605 me pide para el nivel B. Esto es un cálculo que hay que hacer porque obviamente no es lo mismo Formosa que Ushuaia. Por Río Gallegos, que lo veo ahí. Oscar sabe. Entonces, este es una posibilidad en un espesor con un valor de transmitancia que genera que esto dé. Obviamente en mampostería te da en la zona centro, pero después en otros lugares se complica. Pero como nosotros solamente hablamos de steel framing, nos vamos a seguir metiendo en ese punto. Sí, yo quiero decir algo al respecto, Ariel. Nosotros trabajamos en ese espesor, porque como te decía, es un espesor que nos permite cubrir la franja central de alguna manera, en la mayoría de los casos, pero que es un espesor que por supuesto no es una placa que sea una placa moldeada, como llamamos nosotros, que delimite un espesor fijo, como sí son en el caso de otros productos que tenemos. ¿Sí? Es una placa que es por corte, que eventualmente llega al caso, este es el espesor que trabajamos actualmente, pero digamos que eso puede ser variable. No, pero para mí es importante que sepan que cuando hay que hacer un cálculo, y dependiendo de la zona, yo voy a tomar 20 milímetros con ese valor de transmitancia térmica. Sí, exacto. Recordemos que son 20 milímetros en Neotec, ¿sí? Yo quiero decirlo porque es prácticamente como si fueran los 30 milímetros del poliestireno expandido, ¿sí? Como para tener una asociación. Bien. Ok, seguimos con las consultas. Muy bien. ¿Alguien más de los chicos tiene una? Yo voy leyendo. En la foto de manantiales, obviamente, esto lo hace Neotec. Ari, Osvaldo quería hablar, me está haciendo señas. Sí, Osvaldo. El punto es así. El viento, cuando viene sobre una pared, aplasta el EIFS, no hay problema. Pero del otro lado hay una suerte de depresión. Esa depresión tiende a arrancar el EIFS que está sostenido en la pared. Me parece que 8 guayas arandelas por metro cuadrado no son suficientes. No estoy de acuerdo, Osvaldo, realmente. O sea, sí, como decía, en algunas ubicaciones, dependiendo del viento o del nivel de exposición, si fuera en altura, se deberá reforzar o se deberá aumentar la cantidad de arandelas según el cálculo que se haga en función de la velocidad del viento o el nivel de exposición, ¿sí? Pero es verdad que como estándar, ¿sí? Hay normativas que lo fijan de esa manera, un 8 fijaciones por metro cuadrado es un nivel que se puede tomar como referencia. Yo tengo la referencia, acá déjame decir algo, Osvaldo, y estoy totalmente de acuerdo, que es algo que se tiene que verificar dependiendo de la zona climática y la forma de tu edificio que va a tener que verificarse en ese lado. Yo coincido que ellos entregan ese panel con esa cantidad máxima, si vos querés decirlo, y que obviamente dependiendo de parte de nuestra saber y cómo venimos trabajando, podemos agregar o sostener. Sí, Javi, decías. Micrófono. Habilítate, Javi. Perdón. Ahí. Sí, aparte, otra cosa que quería aclarar, al haber usado ya este producto, la placa de por sí es un poco más rígida que tiene Canfito. Entonces, le da un poco más de fortaleza. Corregime, Clarisa, si me equivoco. Sí, es verdad que muchas veces sucede, está bien lo que comenta Javier, muchas veces sucede que las placas, o sea, solamente la placa aislante en sí misma, cuando se coloca sobre la superficie de steel frame, sobre la que solamente se va a atornillar, existe una tendencia a colocar innumerables fijaciones justamente para poder sostener ese efecto que hace como de tambor, ¿cierto? Cuando todavía no está fija. En el caso del ECAP, como ya tiene aplicado el revestimiento cementicio, ese efecto de tambor que nos da el aislante solo puesto hasta tanto reciba el revestimiento cementicio de la malla, desaparece, ¿sí? Entonces, por eso también el instalador, o como en el caso de Javier, que ya ha tenido la experiencia de utilizar el producto en una de sus obras, ve que ese efecto desaparece y que esa cantidad de arandelas también, de fijaciones quiero decir, terminan siendo suficientes durante la colocación, más allá del desempeño que van a tener luego frente a la exposición que tendrá esa obra en el medio ambiente donde esté colocada. Exacto.
Pero conceptualmente tenemos todo claro que siempre podemos agregar. El problema es cuando... Podemos agregar, claro. hay que agregar. Por eso les mostraba ese detalle, exacto. Bien. Sí. Seguimos El con doctor las Luis quiere preguntas. decir algo. Perdón, una cosa. En el video se veía también el tema de poder cortar, hacer la pollera para agregar arandelas que se van a ir calculando en base al cálculo Claro. y a la zona que nos toque aislar también. Claro. Exacto, Totalmente. así como la posibilidad de adaptación de la posición de la fijación, si es que el módulo de la fachada no da con la posición que trae de fábrica, también se puede hacer lo mismo si necesitara agregar. Como digo, en general eso sucede en las esquinas, cuando hay zonas de mucho viento, o en zonas, construcciones con altura, ¿no? Todo, como pasa también con los sistemas de cubiertas, ¿no? Es lo mismo. Ahí yo quería hacer una pregunta, justo con el tema de, Sí. con el tema de agregarle, porque en la placa entera, con las 6 que vienen previstas, bárbaro. Cuando yo tengo recortes y dejo improvisado al instalador que haga esas perforaciones, si hay una distancia mínima a bordes o entre perforaciones para que no entre en rotura la placa y ya de por sí, aunque le pongan más, se arranque o no fije. Si por ejemplo tengo media placa, ¿no es cierto? Un recorte de media placa o de 1/3 de placa, sé que voy a necesitar colocar, por supuesto, una en cada extremo, ¿sí? Si fuera media placa es posible que coloque también una en el medio, pero si no, siempre asegurar una en cada extremo, ¿sí? Con la separación que sea similar a la que tienen las fijaciones que ya vienen previstas, que son aproximadamente 1,5 centímetros, 2 centímetros, desde el borde del aislante. Como les decía, tiene medio centímetro que el revestimiento no llega hasta el borde de la placa, ¿sí? Que queda el aislante libre. Desde ese punto, 1 centímetro, 1,5 centímetros, la tangente, digamos, de donde va a aparecer la arandela. Bien. Otra cosa importante que deberías aclarar, Clarisa, es el tema del acopio y del nylon negro que viene del Eso equipamiento, es ¿no? buenísimo, Eso es Javier, ese importante. comentario. Las placas, como todos los productos que nosotros fabricamos en Neotec, el Neotec, como les decía, es este poliestireno con grafito que le da ese color gris, y eso es parte de la materia prima, ¿no? No es una pintura o un color que se le agrega al producto, sino que es esa materia prima en sí misma. Vienen, se entregan habitualmente o en cajas, como es el caso del ECAP, que es una caja pallet, o en bolsas que son opacas, ¿sí? Siempre es importante que queden envueltas en bolsas o en films que sean opacos para evitar el efecto lupa, así que pudiera causar algún efecto indeseado sobre el aislante, ¿sí? Bien. Okay. Bueno, seguimos con las preguntas. O sin nada, o sin nada. Claro. Sí, seguimos con las preguntas. Bárbaro. Qué bueno, ¿cuántas preguntas? Obviamente sí, y aparte, acá hay un tema muy interesante que nosotros lo que queremos es esto, la interacción Buenísimo. entre la parte técnica del producto y los colocadores, en esto de que todos queremos mejorar el sistema y entender cómo hacerlo, dónde hacerlo. Perfecto. No voy a decir, Natalia, que tuviste un lapsus cuando dijiste dejo improvisar al colocador, eso es un lapsus que todo... No, pero sabés que es Ariel 100% de confianza eso, ¿no? No, por supuesto que sí, pero digo, nos reímos de esto porque sabemos, pero como directores de obra, sabemos que improvisa y después tenemos que ir atrás, pero es Fin de la cierto. pregunta. Vale, eso, lo sé. Y creo que es interesante porque forma parte de lo que decimos todos los días. Hay alguien que obviamente se pregunta en la obra de Córdoba por qué dejan un zócalo ahí. ¿Viste? ¿Por qué Eso empieza? fue esa foto que les puse para ilustrar, porque en realidad yo quería mostrar esto que ellos lo usaban como al revés, ¿no? De la recomendación que nosotros damos. Es una aplicación, parte de la capacitación que hicimos en la obra. En otras se ven más adelante, se ve arriba, colocado en la planta alta ya terminando de colocar las placas, pero en esa que se ve un zócalo tiene que ver con una ejemplificación que hicimos durante la capacitación de la gente en la obra. Bien. No es que hubiera una particularidad en bien, hablamos ya del promedio. Desperdicio. ¿Cuánto supuestamente es el desperdicio que se toma habitualmente?
Bueno, como decía recién Natalia, cuando yo tengo la posibilidad de reutilizar las placas a medida que las voy cortando, ¿sí? Es decir, puedo utilizar esos segmentos de placa que cuando de repente me encuentre una placa que según cómo la haya cortado no cuente con el solape, porque depende de cómo la haya cortado, puede ser que en un punto quede sin el solape que necesita, lo completo en esa franja con una sección, una franja de malla de unos 10 centímetros, ¿sí? Entonces el desperdicio es muy pequeño. Normalmente lo que hacen quienes lo han utilizado es que toman vacío por lleno y con eso están, digamos, ¿no? Como para tomar así a rasgos generales. No sé, Javier, si vos querés acotar algo en particular, pero normalmente lo que hacen es eso. Está bien, generalmente Perfecto. se toma vacío por lleno y se hace un cómputo general. Así que no, lo que dijiste es correcto. Sí, No tengo nada que aclarar. después, perdón, sobre eso quiero ampliar un detalle. No sé si llegaron a verlo en alguna de las fotos cuando hablaba de las aberturas. Hay quienes toman las aberturas de distinta forma, pueden hacer el mismo marco de la abertura con los recortes de la placa, justamente, colocando una cantonera en los bordes de esas aberturas, o hay quienes lo hacen directamente tomando el marco de la abertura con una placa cementicia, en la que resolverán el encuentro con una cantonera. Pero lo comento porque también tiene que ver con esto del rendimiento, de cuánto desaprovecho o lo reaprovecho en otro lugar de la obra. Perfecto. Acá antes voy a hacer un segundo, porque obviamente vamos llegando a la hora de charla y tenemos que ir acotando algunas cosas. Una de las cosas que tenemos que preguntar es, ¿todos mandaron sus correos para el sorteo? Es una buena pregunta, véanlo y mándenlo. Consulta, ya que estamos. ¿Yo puedo aplicarle sobre esto piedra? Bueno, ¿Una terminación? ¿Cómo sí. la termino? ¿Cómo lo aplico? Sí, normalmente si yo necesito aplicar piedra en un zócalo, lo hago directamente sobre el revestimiento cementicio. Ahora, si necesito aplicar en altura o piezas de piedra de mayor espesor, cuando digo de mayor espesor, mayor al centímetro, ¿sí? En general se hace una doble aplicación de malla, donde vuelvo a colocar fijaciones. Eso es un detalle particular que yo luego puedo compartir con ustedes, pero es posible hacerlo. Muy interesante esa posibilidad. Se puede hacer. Muy bien. Ahí siguen mandando correos porque hoy estamos con casi récord de gente y está buenísimo. Llegamos a más de 80. Yo voy a Así hacer que una bueno. consulta técnica. No sé si se vio, pero digo, ¿cómo en los encuentros en esquina, si hay algún... Sí. Yo no sé si lo mostraron en el video, quizás me descuidé y no lo vi, pero cómo se resuelve ese encuentro y si admite una cantonera. ¿Y qué tipo de Sí, cantonera es la admite recomendable? admite cantonera. ¿Van Todo trabadas? eso depende de la prolijidad de quien lo ejecute, ¿no es cierto? Hay quienes pegan la vuelta con la misma malla, ¿sí? Si de repente queda el solape en esos puntos, hay quienes lo hacen así. La verdad que la cantonera lo que te da la posibilidad es de tener ese filo continuo y perfectamente recto. Puede ser de las dos maneras, ¿sí? Una cantonera con malla, ¿no? Por supuesto. Claro. Sí, una aclaración. Generalmente en los ángulos de las ventanas, lo mejor es la cantonera. ¿Por qué? Porque la malla, la de 160, la del ECAP, es sumamente gruesa y cuesta muchísimo darle la vuelta. Entonces, los instaladores nuestros generalmente le ponen una cantonera para darle lo que dice Clarisa, una rigidez, una verticalidad perfecta. Sí, ¿no? además vos, Javier, tenías esas dos plantas, digamos, con volúmenes Claro. muy verticales, Claro. que me imagino que con la cantonera fue muchísimo mejor. Sí, ¿cierto? se resolvió perfecto. Claro. Bien. Como siempre, nosotros formamos parte de un grupo que está lleno de gente de los dos lados. Entonces, no sé si alguien quiere hacer una consulta. Creo que Osvaldo tiene todavía una consulta para hacer. Sí, Lucas, le tiene... abrís, por favor. No, yo ya se lo abrí. Depende, se lo tiene que volver a habilitar él. Ah, bueno. Osvaldo, Mientras, si hay cuando alguna quiera. consulta que querramos hacer, veo cantidad de instaladores, gente de todo el país. Estamos muy contentos Yo estoy. de que Qué participen. bueno. Hay Sí, gente, claro. como siempre, que lo vemos en obras, viviendo en obras de steel framing y estamos muy contentos que participen, que estén. Ahí está Osvaldo, Ariel. Hay algunas fotos locas, pero no importa. ¿Ah, sí? Dos pequeñas preguntas. ¿Ya lo están fabricando en Argentina el material
porque yo había sabido lo que importaban de Italia. Nosotros por el momento lo importamos, tenemos permanentemente stock, así que eso no es ningún problema. Y después, un detalle técnico con respecto a la colocación de las cantoneras. En los ángulos exteriores hay que poner, según mi criterio, jamás puse una cantonera. Se presenta la cantonera, se le fija en el OSB 2 o 3 tornillos de un lado y del otro, y después se le da con tranquilidad el base coat. Al tener 20 milímetros el poliestireno y 40 milímetros el ala de la malla, el tornillo me le pega directamente al OSB y queda absolutamente fijo. Y en el caso de las ventanas, los alféizares, yo recomendaría usar las cantoneras de Durlock, las cantoneras interiores, porque es mucho más pequeño el lugar. Y el trabajo mecánico que pueda haber en un alféizar no es el trabajo mecánico de resistencia ante el golpe que puede haber en un ángulo exterior. Nada más que eso. Bueno, bárbaro, acá Osvaldo, que es el experto en las... La experiencia de Osvaldo es buenísimo para seguir sumando. Gracias, Osvaldo. Obviamente, nada que decir más que agradecerte. Yo nunca puse una cantonera y un tornillo, ¿eh? Hay que practicar un poquito, Osvaldo. Mira, si vas a las obras conmigo, seguro nos ponemos todos manos a la obra. Habrá visto muchas obras, sí, claro. Totalmente. Gracias, Osvaldo. Bueno, muchachos, no sé, hay tanta gente hoy tengo una pregunta respecto de las arandelas que se pueden agregar, ¿no?, al EPS. Sí. Si es de 20 milímetros el espesor de la placa, yo tengo que la profundidad de la arandela washer también es de 20 milímetros. O sea que normalmente nosotros rehundimos la arandela para que no queden vestigios de la arandela misma sobre superficie y digamos que si yo trato de rehundir la arandela, va a chocar contra el OSB, ¿no? Mira, te cuento. En general, la mayoría de las arandelas, como decís, tienen ese espesor como esa especie de cono, ¿no?, que entra en el aislante. Como el ECAP tiene ya colocada la primera capa de revestimiento, tiene unos 2-3 milímetros de espesor ese revestimiento donde queda semi-embebida la malla, ese espesor permite, ¿sí?, que la arandela también quede de alguna forma escondida en el espesor del revestimiento, ¿sí? Entonces, lo que hace que no tengas como que hundirla para después cubrir, como se hace habitualmente, con la primera capa de revestimiento para después pasar con la malla. Entonces ya queda como escondida. En el caso de que eso fuera un poco mayor, ese conito fuera un poco mayor, que sé que hay algunas marcas que tienen un poquito más de espesor, bueno, sería bueno elegir las que tienen los 20 milímetros, por lo menos si fuera ese el espesor del aislante que utilizan. Está bien. Y en el caso de la unión de las placas, ¿sí? Perdóname que te haga una aclaración más sobre esa, que es algo que también nos hemos encontrado a veces como consulta en las obras. Muchas veces hay una expresión que se usa mucho en el EIFS, cuando hay gente que ya tiene experiencia en utilizarlo, que dicen, el washer o la arandela me chupa el revestimiento, ¿no es cierto? Entonces por eso tengo que pasar a completarlo, porque entiendo que justamente está asociado a esto que vos decís, ¿no? O sea, a hundir un poquito la arandela para después pasar por encima. Eso hace que a veces tengan que también volver a pasar. En este caso, como eso no hace falta, porque como te decía, queda como escondidita en el espesor del revestimiento, no genera ese efecto de que la arandela chupa, como es una expresión que se usa, ¿no? Como que tira para atrás y se evidencia el lugar donde colocan el revestimiento. Bien. Me vas a decir algo más, perdóname. Sí, te iba a decir, en la unión de las placas, como está separada la arandela washer del borde de la placa misma, cuando vos rehundís, ese borde no se levanta. No. Entiendo que te referís a justamente que en el EIFS tradicional siempre hay una arandela en el medio, digamos, en la unión. Exactamente, en la unión. Exacto. No, en este caso no. No, directamente con el solape eso se cubre. Como verán, vamos a los detalles chiquitos también. Todo nos parece
una forma más de capacitarnos y aprender. La experiencia, en 80 participantes hay experiencia de todos los colores y lugares de trabajo, así que estamos realmente muy, muy contentos. Sí, Javi, abrite el micrófono y te escuchamos. Me abro el micrófono, sí. No, yo quería saber si dentro del grupo que nos está escuchando hay algún instalador que quiera hacer alguna consulta. La tenemos a Clarisa en este momento con nosotros, así que si hay, sin miedo, hagan preguntas, que para eso estamos. Y que yo, a diferencia de Osvaldo, sí que soy de meter mano en la obra, así que me preguntan de aplicación. Sí, me consta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que te haya quedado, Ariel, de la gente. No, estoy viendo, está todo el mundo mandando sus lugares, sus correos. En Estisol y con el correo de Clarisa vas a poder ver, Horacio Racetti, los lugares donde los distribuidores o lugares donde venden el material. Sí, Ariel, digamos, solamente la parte técnica, por eso después Clarisa, porque obviamente hay distribuidores en todo el país es grande, somos muchos. ¿Distribuidores en Córdoba tienen? Seguramente. Tenemos, por eso hay ejemplos de obras en Córdoba también. Totalmente. Okay. Así que básicamente eso, nada, es un lujo, tanta gente. Sí. Sí, yo quería destacar que seguramente ahora, mientras que vamos conversando, y por ahí una vez que uno como que ya se queda pensando en el tema, se les van a ocurrir algunas otras preguntas, o algunas otras consultas, o cuando miren el video o el manual. Escríbanme sin dudarlo, ¿sí? Escríbanme directamente a la dirección de correo electrónico que había dejado ahí en la presentación. La repito, es clarisa.pardini@grupoestisol.com. Ahora la escribo en el chat también para que les quede. Escríbanme sin dudar, ¿sí? Y lo vamos viendo. Lucas, es el turno, el momento de la noche. Para que justo Vero mandó el último mail de la noche. El último correo, ahí estamos. Como nosotros saben, en esta transparencia que tenemos y en esta sencillez que nos toca de querer acompañar a todos y trabajar para que el Steel esté mejor y tenga más soluciones cada día, tenemos un programa fantástico que maneja Lucas y que genera los sorteos. Pero bueno, de mi parte, hoy contentísimo, tanto como el lunes pasado. Ha sido una jornada fantástica donde hemos podido aprender algo más, algo distinto o algo más novedoso para ampliar nuestras soluciones. Les recordamos que el lunes que viene, que no es feriado, pero que igual vamos a estar, tenemos la suerte que Esteban Jauregui, el arquitecto, nos va a hablar sobre entrepisos en nuestra serie de detalles constructivos. Como ustedes saben, tenemos parte institucional, parte producto, parte de detalles constructivos, y con, obviamente, un regalo para todos y todas, que se anoten y que participen del sorteo. Por favor, no manden más correos porque no entran, tenemos que cerrarlo. Ahí cerramos. Ahí entró otro más. Cerramos. Y ahora Lucas va a compartir pantalla. Y vamos a hacer... yo? Diga. ¿Dónde estás? Bueno, nada, no sé si alguien más tiene algo que decir. Tito iba a decir algo. No se escuchó, Tito. No, nada. Sin puedo entrar yo ahora. Ah, sí. No. No podemos. Hay una serie de personas que están tachadas per se, pero bueno, voy a sí, somos sencillos. Sí. A ver, están preguntando si el lunes a la misma hora es a la misma hora. Y por el mismo Vaticano. Por el mismo canal, sí. Es más, hemos puesto hasta la misma contraseña y el mismo número de reunión para que no haya conflictos. Sí, bueno, la Sigma señal. Se nos están escapando los
se nos está escapando la cantidad y en algún momento vamos a tener que pedirles un correo anticipado y mandarle la aprobación porque estamos al borde. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos con el sorteo. Bueno, ¿estamos? Crucen los dedos. Vamos. Vamos a ver quién sale. Bajá la pantalla un poquito. Bajá la pantalla un poquito. Ahí. Ahí. Sí, perfecto. Perfecto. Se lo va a ganar el perro. Ah, Costu Serrano, espera que... Ese mandó 2 veces. Muy bien. MMO Espinosa Alan, Espinosa. @gmail. Alan Espinosa. Alan Muy Espinosa. bien. Un maestro mayor de obra, instalador. Bien. ¿Dónde estás? ¡Ay, qué bueno! Vamos, Alan. A ver, ¿Por dónde está, Ana? Ahí abajo está. Aparece en el... Está. en el chat. Alan. Ahí está. Y en foto, acá. ¿Podés hablar? No tiene micrófono. Ahí No ya tiene lo vi. micrófono. Bueno, No tiene no importa. micrófono. Está bien. ¿De dónde sos, Alan? Ah, ¿Dónde es? está mandando por el chat, me parece. Por el chat. Sí. Sí. De De Lugano. Lugano es. Muy De bien. Lugano. ¡Qué bueno! Impecable. Bárbaro. Estaba- Cerca de la planta. Aplauso. Alan, buenísimo. Sí, totalmente. Bien, Alan. Así que bueno, después Clarisa va a coordinar contigo el voucher para que después puedan coordinar, acercártelo y que Premio. tengas el premio visto. Qué bueno, felicitaciones, Alan. Lo que Justo. necesites, estamos cerquita, así que Así que, bueno, nada. Último, un comentario. Por Bueno. mi parte, A todos los que nos están escuchando, que quieran formar parte de la cámara, manden su mail a lvilela@camarastillframe.org.ar o a capacitación. Así nos vamos asociando. Queremos que todos formen parte de una manera un poco más activa. Así que los esperamos. Nada más que eso. Sobre todo por los beneficios, ¿no? Lucas, totalmente. hay que hablar de los beneficios que tiene la cámara. Participen antes que tengamos que cambiar la promoción y se escape algunas cosas. Aprovechen. Todos, Bueno, a todos muchísimas Estamos en gracias. oferta, muchachos. Muchas Estamos en gracias. oferta. A todos muchísimas gracias. Ya saben, muchas gracias, Ariel, perdóname antes de que cierres. Muchas gracias a todos los asistentes y a ustedes por haber invitado a Grupo Espisol hoy para poder contarles nuestras novedades. nada, justo te iba a saludar, te iba a dar las gracias por tu tiempo, por este día de feriado, pasarle las horas a... Para mí es un placer. Un placer poder contarles claro. y compartir con colegas, la verdad. Totalmente. Así que esta puerta se abre, ya tenemos coordinada la charla del lunes que viene. Vamos a ver un detalle constructivo. Las empresas siguen tratando de coordinar con nosotros las fechas y estamos muy, muy agradecidos de la participación de todos. Así que, nada. Nos siguen. Otra cosa también, Ari, es que no se olviden de seguirnos y de suscribirse al canal de YouTube de la Cámara. Tenemos canal de YouTube y un Instagram que está activo, así que nada, sigan sumando. La página de Facebook. Y la página de Facebook. También. Y ahí pueden ver todas las charlas que han pasado y si les falta alguna. Bien. Eso, justamente eso quería decir, que el tema de la charla que dio Clarisa hoy va a quedar en el canal nuestro de YouTube. Y que como ustedes saben, todo esto lo hacemos a pulmón porque nos gusta y porque estamos convencidos que el sistema tiene mucho por delante y es así como estamos todos remando y cuanto más se sumen, más fuerza vamos a hacer. A todos, muchísimas, muchísimas gracias. Perfecto. Gracias a todos. Gracias, Clarisa. Gracias a todos.